No sé, ¿eh? Madre mía. Bueno, ya está con nosotros el doctor Fernando Urdiales, al que lo primero que hacíamos al principio del programa es felicitarle, porque hoy sé que la Salud a toda costa tiene varias reediciones, como sabéis, ¿no? Pero bueno, la primera de ellas es en jueves. Y hoy jueves ha recibido una noticia, y hemos recibido todos los malagueños una noticia fantástica. Hay un top 50 de médicos en España que es votado, ese top 50, los mejores 50 médicos cada año, son votados por los propios médicos, que dicen, pues creo que es este señor. Y el doctor Fernando Urdiales es uno de los 3 médicos malagueños que están en el top 50 de los mejores médicos en España. Fernando, enhorabuena de corazón, porque si alguien se lo merece, ese eres tú, sinceramente. Muchos años de trabajar, ahora comentaba yo con el doctor Suc, que te has formado viajando por todas partes del mundo, donde había una novedad, ahí ibas in situ a aprenderla. Eso necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha vocación. Y bueno, es simplemente un reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento más importante es el día a día en el Instituto Médico Miramar, que es de tu creación. Pero no deja de ser muy bonito estar en ese ranking, ¿no? Hombre, es muy bonito, muy reconfortante que precisamente sean los compañeros los que te alaben, ¿no? Porque ayer me llamó Ángel Escalera de Sur y bueno, Compañero, al que le mandamos un abrazo. Me enteré porque él me lo dijo. Yo no sabía absolutamente nada de esto, ni sabía que se estaba haciendo una encuesta de este tipo, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces realmente es reconfortante saber que, bueno, que gozas de la confianza de muchos compañeros, ¿no? Realmente en Instituto Médico la verdad es que recibimos muchos pacientes remitidos de compañeros, ¿no? Pero es que esto no solamente es a nivel de Málaga, sino que la noticia hoy ha sido pues de difusión nacional. Yo he recibido emails y WhatsApp de toda España, ¿no? Pues ha salido en La Vanguardia, ha salido en El Sur, ha salido en La Razón, ha salido en El Mundo, ha salido en todas partes, ¿no? Porque en cada sitio hay médicos que se encuentran dentro de ese ranking, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que agradecer mucho a los compañeros el mérito probablemente inmerecido y que bueno, que simplemente creo que estamos trabajando en la dirección correcta, sobre todo en intentar establecer una medicina de calidad y una serie de procedimientos que hasta no hace mucho pues no había en Málaga ni había en Andalucía, y que gracias a Dios pues podemos seguir dando a los malagueños pues una serie de cosas que antes eran impensables, ¿no? Y siempre en esa vanguardia es un esfuerzo continuo en la renovación, en la búsqueda de nuevas tecnologías. En el tema láser, el doctor Urdiales es a nivel mundial uno de los vanguardistas a la hora de explicarlo, de dar conferencias. Y eso está ahí, es un recorrido que nos avala también a nosotros en el sentido que llevamos muchísimos años diciendo que los mejores están aquí, que los mejores están aquí, que no hay que irse a ningún sitio, que aquí en Málaga tenemos a los líderes, y estas cosas nos sirven también para que la población vea que efectivamente que no estamos contando ninguna milonga, que estos son hechos reales. Fernando, yo creo que es muy importante, insisto, para nuestra provincia, que es el ámbito donde nos desarrollamos, ¿no? Hombre, sobre todo sí, porque el médico malagueño hasta no hace mucho, bueno, pues iba a congresos nacionales e internacionales, ¿no? Y mucha gente pues no conocía ni dónde estaba Málaga, ni qué era Málaga, ¿no? Yo creo que Málaga hoy está destacando por una infraestructura sanitaria buena, por una serie de profesionales muy bien formados y, bueno, hay gente que expone en muchos sitios del mundo y que se desplaza a todas partes del mundo, y hoy en día yo creo que la medicina malagueña se ha puesto a la altura de lo que podría haber en cualquier ciudad grande de España, ya sea Madrid o Barcelona, en muchísimas técnicas, y eso es así, eso es obvio. Y el recorrido es muy amplio, y en el caso del doctor Urdiales y del Instituto Médico Miramar, este año, esta temporada, estamos presentando algo que desde el punto de vista de la calidad de vida es, además de muy singular, un avance muy importante en las relaciones de pareja. Parece que cuando se habla de este tipo de, en fin, de ámbito, pues puede acercarse mucho a la frivolidad según tú lo expliques, ¿no? Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista más científico y riguroso que existe, y es el propio tratamiento de tu cuerpo, de la anatomía, ¿no? Y vamos a hablar de Femilift, ¿se llama? Se llama Femilift. Femilift, eso es, que Eso es un es. lifting.
Bueno, vaginal. es un tratamiento para volver a recuperar un poco el tono de la vagina, sobre todo en pacientes que han tenido niños, mujeres que han tenido niños, ¿no? Varios, uno o varios, y que con el paso del tiempo y por los cambios hormonales, pues la vagina va perdiendo esa elasticidad, ¿no? Ujú. Entonces esto empezó realmente en el 2011 y además formamos un grupo internacional liderado por un doctor argentino que se llama Gabriel Femopase, que es quizás el número 1 del mundo en esto, en donde bueno, pues empezó a utilizar el láser precisamente para revitalizar este epitelio vaginal que también tiene su fisiología y tiene sus propiedades. Ujú. El hecho es que esto va muy asociado íntimamente también a las pérdidas de orina, a las pérdidas leves de orina, ¿no? Pues Ujú. muchas mujeres Muy a partir frecuente. de los 45 o 50, incluso normalmente después de haber tenido, aunque sea un niño, Ujú. tienen una laxitud en la zona pélvica que les provoca, bueno, pues que tengan escapes de orina. Ujú. Esos escapes de orina se llaman incontinencia grado 1, que es cuando estornudan o cuando se ríen o cuando saltan en una cama elástica, me dicen algunas, Ujú. o incluso en situaciones emocionales, pierden a veces algo de orina, ¿eh? Y eso es incómodo y es una situación frustrante para ellas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace con esta técnica no solamente es dar tono al canal vaginal, al epitelio vaginal, Ujú. sino también contraer una serie de tejidos que por cercanía, digamos, a la uretra de la mujer, que es muy corta y muy ancha, hacen que se pierda estructura y que, por tanto, al revitalizar estos tejidos y al volver a tensarlos, perdemos precisamente esa tendencia o esa incontinencia grado 1. Hay que decir a los televidentes que solo sirven incontinencia leve o moderada, o Ujú. muy moderada, grado 1, es decir, Iniciales. iniciales. No sirven incontinencias manifiestas en donde la pérdida de orina es sin ningún tipo de fuerza. Ahí no sirve esto para nada y tenemos que acudir o hay que acudir a otro tipo de cirugía que los ginecólogos conocen bien. Pero el avance fundamental del láser ha sido la recuperación del tono de la vagina, sobre todo el rejuvenecimiento vaginal que nosotros llamamos y que entra dentro de un tipo de rejuvenecimiento que cada vez se está dando más, que es el rejuvenecimiento genital. Es decir, el rejuvenecimiento genital consta del rejuvenecimiento vaginal, consta también de la recuperación del volumen de los labios mayores en la Mm. mujer, que los Mm. labios mayores con el paso del tiempo van retrocediendo, se van atrofiando y también a veces se recortan los menores cuando los menores sobresalen mucho de los mayores, es decir, se hace un rejuvenecimiento de una zona genital, Ujú. bueno, pues con el paso del tiempo y con los partos, pues ha ido deteriorándose. Claro, es otra parte más del organismo, fundamental en la calidad de vida, en las relaciones de pareja, que muchas veces tiene el tabú no sé, de la vergüenza, del miedo, del ahí no tocar, parece como, no sé. En ese sentido, doctor, es muy importante, eh, a mi juicio, concienciar a las personas que nos están viendo que se trata de una parte más del organismo, además muy importante, y que no hay que tener ningún tipo de condicionamientos muchas veces añadidos y tópicos que no sé, a mí me parece que eso sí sería muy conveniente Bueno, dejar. realmente cada vez hay menos, ¿eh? Cada vez son más las mujeres que consultan por esto, ¿eh? Porque saben, entre otras cosas, que existen y que son además técnicas nulamente invasivas o mínimamente invasivas. El láser, por ejemplo, el Femilif es un resurfacing que nosotros llamamos un estiramiento de la pared vaginal por láser Sí. de CO2 fraccionado, que es que el dolor es cero, o sea, estos pacientes llegan, lo hacemos en quirófano por asepsia, pero estos pacientes llegan a quirófano y no se anestesian ni se sedan, es decir, son pacientes que los disparos que nosotros damos en las distintas posiciones que hay que hacer esto no infunden ningún tipo de dolor al paciente. El paciente no nota absolutamente nada, nota un ligero escozor quizás después de haber terminado el procedimiento. Ujú. Se utilizan pues unos geles a base de centella asiática o de otros productos para recuperar un poco, digamos, la integridad del epitelio vaginal. No pueden tener relaciones sexuales durante 3 o 4 días, pero luego, sin embargo, sí que se les recomienda relaciones sexuales porque la relación sexual y el orgasmo provoca un aumento de la vascularización de la zona. Al fin y al cabo, el láser, una de las cosas que hace es estimular la producción de colágeno,
que se ha ido debilitando con el tiempo en esas áreas y precisamente esa congestión pelviana que provocan las relaciones sexuales que terminan en orgasmo hacen precisamente que la afluencia de nutrientes de cara a la cicatrización interna del epitelio sea mucho más eficaz. O sea que es que se recomienda incluso que las mujeres tengan relaciones sexuales con pareja o ellas mismas, o sea que ellas mismas tengan orgasmos, ¿no? Para precisamente mejorar el tono. Hay autores, por ejemplo, en Latinoamérica, como por ejemplo Femopase o como por ejemplo Arellano en México, que dicen que, bueno, que incluso son convenientes los ejercicios con las bolas estas que hay para provocar el aumento de tono de la musculatura y tal, que también se preconiza, pero que es mucho más importante precisamente es que se indican las relaciones sexuales. Yo siempre le digo a los pacientes, bueno, que esto es una técnica con una doble satisfacción, ¿no? Una doble satisfacción desde el punto de vista de la orina, desde el punto de vista de las pérdidas pequeñas, desde el punto de vista de recuperar un poco la imagen de los genitales externos cuando lo que hacemos es recuperar el volumen de los labios mayores y recortar o reducir los menores si es necesario, y también de cara a su pareja, ¿no? Si su pareja es un marido y los hombres que con el tiempo vamos todos mermando, pues es normal, se encuentran pues con un canal vaginal mucho más estrecho y de cara a las relaciones sexuales pues también son más placenteras después como eran al principio, ¿no? Digamos, de cuando no, ese canal vaginal no había sido tan dilatado, digamos, por los partos. Claro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Con respecto a la reconstrucción de labios, bueno, pues con respecto a la reconstrucción de labios hay materiales de relleno, hay ácidos hialurónicos de una calidad extraordinaria que se están empleando precisamente para reconstrucción de labios, que en ocasiones hacen que no sea necesario el recorte de labios menores, que quizás sea una intervención más agresiva, el cortar ahí es más sensible, más agresivo, y que solamente se plantea en aquellas mujeres que tienen unos labios menores muy desarrollados y que a veces se combinan, o sea, se aumentan los mayores y se recortan menos los menores, ¿no? De esta forma, o sea, que se hace, digamos, de una forma que luego el aspecto sea un aspecto mucho más juvenil o como el aspecto que simplemente tenía antes, porque al fin y al cabo lo que buscamos siempre en los pacientes estéticos es recuperar su aspecto anterior, no darle un aspecto que nunca ha tenido, sino recuperar lo que han tenido, que era bueno lo que tenían. Pues claro, esa es la idea. Muy bien, perfecto. Nos hemos situado muy bien en el sentido en que hemos diseñado prácticamente las líneas maestras del Family Lift. Y ahora después de la publicidad, vamos a irnos a la pantalla para ver cómo se hace, cuál es el procedimiento, ¿de acuerdo? Un poquito de información publicitaria y volvemos. Bueno, pues lo bonito es que los grandes especialistas que están con nosotros habitualmente en la salud a toda costa se convierten en profesores y nos enseñan aquello a lo que en un momento dado nos vamos a someter y nos hacen ver de una forma sencilla y clara los avances tan espectaculares que hay para que eso no nos produzca ningún tipo de problema de ninguna clase, ni siquiera de eso que tanto le tenemos el miedo al dolor, ¿no? Y lo estábamos comentando. Esto que hemos explicado anteriormente, el Femilift, no duele nada. Cero. Cero. Nada. Eso es alucinante. Lo vamos a ver, doctor. Vamos a explicarlo cómo se hace, cómo llega a la mujer, qué es lo que... Bueno, ese es el manípulo que se introduce en la vagina. Sí. Por aquí tiene la abertura del láser. El láser es un láser que se llama CO2 fraccionado. Que es un láser específico para esto, que lo que hace son como pequeños taladros en el epitelio, dejando espacios sin tratar entre taladro y taladro, para que lo entendamos. Sí. Bien, esto permite girarlo en varias posiciones para poder disparar, digamos, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9, con la paciente puesta boca arriba y con las piernas abiertas. Entonces se lubrica un poquito la vagina con un gel que hay y ahora mismo estamos disponiendo disparos a las 6, O sea, estos serían las 12, estos serían las 9,
las 3 y las 6. Para ahí Y un ahora poquito. estamos disparando aquí. La paciente está boca arriba, este es el cuello del útero, aquí tenemos la uretra, Cuello del útero, la boca uretra arriba, y la esta vejiga. es la vagina, La vejiga de esta la es la barriga. vejiga y esta es el cuello del útero. ¿Por qué se producen esas pérdidas de...? Se producen pérdidas porque hay una falta de tono en la musculatura que hay alrededor de la uretra, Sí. de los esfínteres, y porque además se ha perdido tonicidad en esta zona del suelo pélvico, en esta zona de aquí. Digamos que Entonces, la cierta estructura, tensión, ¿no?, de la exacto, se ha musculatura. perdido estructura, Ajá. se desvirtúa un poco la posición de la uretra y por tanto hay pérdidas pequeñas de orina. O sea, de aquí se Esto empuja y sale un debido poco. a que en el canal vaginal se ha dilatado mucho en los partos y que por tanto ha producido una cierta desestructuración. Estos son los disparos, ¿no? Lo que estamos vemos en las lucecitas. correcto, se introduce en el fondo hasta el cuello uterino y se va separando aproximadamente 1 centímetro cada vez con un disparo cada centímetro. Y ahora mismo estamos disparando en la parte posterior, esta hora serían las 6, ¿no? Mirándolo así serían las 6. Sí. Y lo que vamos es sacando y disparando, sacando y disparando, sacando y disparando. ¿Cuánto Bien. tiempo? Aproximadamente esto tarda en hacerse, una línea de estas tarda en hacerse unos 30 segundos aproximadamente. 30 segundos. Unos 30 a 40 segundos. Bien, al mismo tiempo que vamos disparando, como el láser es un láser de CO2, va engrosando el epitelio en esa zona. Es decir, vamos estimulando la producción de colágeno en esta zona, que esa producción de colágeno no es inmediata, digamos, es una vez que lo hacemos, iniciamos la cicatrización del epitelio para volver a producir colágeno y volver a dejar tensión en la zona que estaba perdida. Por tanto, el canal vaginal no solamente disparamos en la hora 6, disparamos también en la hora 12, disparamos también en la hora 3 y disparamos también en la hora 6. Todo lo que es el canal. Todo lo que es el canal vaginal. Ajá. Ahora mismo estamos introduciendo Todas estas ranuras por donde sale el láser. Bueno, esas ranuras están milimetradas para ir sacando, Aquí ir lo viendo, exacto, están milimetradas para que nosotros vamos sacando y vamos disparando cada cierto espacio que nosotros decidamos, ¿no? Dependiendo de la clínica del paciente. El láser viene por aquí, aquí hay un espejo y se dispara aquí, y se va disparando en todo la cavidad vaginal. En un orden, evidentemente, ¿no? El orden que llevamos pues depende sobre todo si la paciente necesita tensión en la vagina o si la paciente necesita corregir pérdidas de orina. Porque los puntos de disparo, cuando lo que se corrigen son pérdidas de orina, son los puntos de las 11, las 12, la 1. Es decir, son puntos que están... superior. La parte superior, puesto que encima lo que tenemos es la uretra. Por tanto, estos son los disparos que hacen en el láser fraccionado al epitelio, que se llama láser fraccionado porque no dispara todo el epitelio, sino lo que hace es hacer como pequeños canales, dejando tejido en medio sano. Esto hace que el epitelio se contraiga como si fuera un queso gruyere a la hora de cicatrizar. Es decir, pequeños canales con tejido sano en medio hace que cicatricemos antes y que además se provoque una contracción en 360 grados de todo el canal vaginal. Fantástico. Esa es la idea. Aquí vemos los fibroblastos. Eso significa que el láser estimula la producción de colágeno porque produce unas proteínas que se llaman proteínas de choque térmico. Bien, esas proteínas en el tejido hacen que la producción de colágeno se inicie desde que nosotros hacemos el láser hasta 3 meses después, o sea, 3 meses después. Pero los pacientes con incontinencia grado 1 ya son pacientes que desde la primera sesión prácticamente se les corrige la pérdida de orina, desde la primera sesión, porque este tratamiento son 3 sesiones, se hace una sesión aproximadamente cada 21 días o un mes, entre 15 días y un mes, es cuando repetimos las sesiones. Las sesiones se repiten con diferentes protocolos de energía con el láser, que esto ya es un mundo, o sea, cada paciente necesita un poco más, otro necesita un poco menos. Si hay una edad fértil en donde la mujer tiene un epitelio más grueso, pues porque hay muchos estrógenos, la energía que se puede aplicar es mayor. Cuando hay menopausia, la energía que se puede aplicar es menor, o sea, todo pensando un poco en la penetración del láser dentro del epitelio vaginal. El epitelio vaginal con el láser lo que hace es engrosarse y cerrarse en 360 grados. Eso es lo que conseguimos con esto. Esto, claro, anteriormente, desde el punto de vista quirúrgico, ahí se ve cómo se va cerrando el epitelio y cómo además se va reestructurando toda la zona del canal vaginal. Esa es, ¿Esto sería el interior? Correcto, eso sería el interior de la vagina y eso pues realmente va a ser como si fuera un tubo musculoso que al final se va a ir cerrando cada vez más precisamente
por el hecho de la aplicación del láser. Before, Aquí, por ejemplo, antes y lo que después. vemos es el colágeno, es decir, vemos que antes del tratamiento hay fibras de colágeno rotas y desordenadas y que ahí lo que vemos es una producción mucho más intensa de colágeno nuevo y eso significa que la estructura del epitelio, lo mismo que pasa en la piel, va a ser una estructura mucho más sólida y más compacta y más elástica con un colágeno nuevo, recién producido. Esa es la idea. La técnica es absolutamente indolora. Ahora, por ejemplo, los disparos se están produciendo en la hora 12, ¿no? La paciente está boca arriba, esta es la vejiga, este es el cuello del útero Este sería y esta es la uretra. para la incontinencia. Correcto, entonces estamos disparando en la hora 12, de manera que cuando seguimos disparando, este epitelio se va a ir contrayendo y vamos recuperando un poco el tono del epitelio, el tono del tejido que teníamos antes de la distensión aquella, ¿no? Que ocasionaba precisamente esas pérdidas de orina. Los puntos de disparo son a nivel de la uretra, las 11 serían las 12 y la 1, que son justo los 3 puntos que están justo detrás de la uretra, que son precisamente los que contraen el tejido. Esto es un tensado vaginal. Exacto, es un tensado vaginal con una tecnología láser que ya venimos utilizando desde hace muchos años en la piel, pero que ahora se está empleando precisamente en el tensado vaginal. Ni que decir tiene que esta técnica se emplea en pacientes sanas, o sea, pacientes que contraindicaciones por supuesto que tienen, no se puede hacer en pacientes que tienen una infección vaginal, no se pueden hacer en pacientes que tienen mucha o una gran laxitud en la pared de la vagina, no se puede hacer en pacientes, por ejemplo, que tienen, bueno, hemos dicho cualquier tipo de infección o una ectopia de cuello uterino o que tiene un prolapso de cuello uterino. O sea, esto que se va hacia requiere, abajo, ¿no? Esto requiere que la paciente esté sana desde el punto de vista ginecológico y bueno, siempre que planteamos hacer esto, los pacientes que tienen herpes genital, pues tampoco se puede hacer. O sea, que son pacientes que tienen una serie de requisitos, evidentemente, que antes tienen que pasar por su ginecólogo, porque en nuestro caso los ginecólogos son los mayores prescriptores de este tipo de tratamiento de cara a nosotros. Ellos son los que os envían, nos mandan los pacientes. Correcto. Y una cosa, el conjunto total del tratamiento, ¿cuánto tiempo está la mujer? Tratamiento en total entre mes y medio, 2 meses máximo. Mes y medio, 2 meses máximo. La duración, muchos pacientes nos preguntan por la duración. Sí. Hombre, la duración de estas cosas depende del envejecimiento de uno, ¿no? Si uno tiene un envejecimiento muy acelerado, pues si te cuidas, este tipo de procedimiento antes se realizaba con una tecnología de láser que se llama Erbio, que transmite menos calor en profundidad. Y que el resultado... El paso previo, ¿no? Correcto. Bueno, aquí lo que se está haciendo es dando una serie de disparos en la zona del introito, de la entrada de la vagina, que es zona que a veces está arrugada o está manchada o está pigmentada, y también se hace con este tipo de láser, porque hay pacientes que requieren una cosa que se llama blanqueamiento genital. La zona genital a veces está más hiperpigmentada y hay pacientes que, bueno, que quieren blanquear un poco esa zona. Es un tratamiento estético. Y eso es un tratamiento estético de la zona del introito, de la zona de la entrada de la vagina, que eso también se hace con este tipo de láser. Qué bueno. La verdad es que es un mundo, es otra parte del organismo donde la medicina estética incide ya hasta puntos como el que estamos viendo, de evitar la pigmentación, del oscurecimiento. Claro, porque realmente esto es que no se puede hacer de otra forma, porque las técnicas quirúrgicas que había eran muy agresivas, de dudosa efectividad. De hecho, la incontinencia es complicada de tratar desde el punto de vista quirúrgico. La incontinencia grado 2, grado 3 no siempre se queda bien, ¿no? Hay unas bandas, una serie de cosas que se están poniendo, pero desde luego el tratamiento, el gold estándar ahora mismo en Estados Unidos para el tratamiento de la incontinencia grado 1 es esto. Además, hay muchos pacientes que solo vienen por la incontinencia, pero que luego recuperan un poco el tono vaginal y lo agradecen, ¿no? Claro, ellas y sus parejas. ¿No? Claro. Fernando, una cosa, en el grado 1... me imagino que la mayoría de las personas comenzarán por el grado 1. Claro. Es conveniente en ese momento que uno nota esa pérdida, acudir cuanto antes, porque eso se irá acentuando y pasamos a un grado donde a lo mejor no tiene tanta efectividad esto. Claro, hay un momento que es el momento de la perimenopausia, ¿no? Son los años esos que hay antes un poquito de la retirada del periodo, ¿no? Que empiezan los estrógenos a caer y tal, en donde se pierde tonicidad, no solamente de la zona vaginal, sino de la piel también, y de la cara interna de los muslos. O sea, hay cambios en la mujer muy evidentes
debido a la disminución de los estrógenos, que son unas hormonas importantísimas en la piel, ¿no? También, en todas partes, incluso a nivel cerebral también, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ocasiona una serie de cambios involutivos, una serie de cambios de envejecimiento en la zona genital que bueno, es natural, que nos pasa, naturales le también, pasa a todo el mundo, y, ¿no? y que pueden tratarse. Entonces, bueno, es mejor tratar esto cuando está empezando que cuando nos viene ya en una situación muy deteriorada, Eso en donde decía. probablemente no podamos tratar porque la incontinencia no sea grado 1 y sea grado 3, ya no vamos a tener resultados, y porque además tiene poco sentido tratar ya una zona genital muy envejecida probablemente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que cada vez se está haciendo más en gente que lo conoce y que lo sabe, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una edad entre los 43, 44 años. Entre los 40 y los 50. 40 y 50, en esa década. Sí, sí. Entre los 40 y 50 es conveniente adelantarse y evitar que eso progrese a un extremo que ya no sea tan fácil de acceder como con esta tecnología, ¿no? Correcto, correcto. Esta tecnología hace cosas que antes eran imposibles de hacer con otras técnicas, ¿no? Con otras técnicas mucho más cruentas, ¿no? Que al fin y al cabo es que la paciente después de esto, o sea, la paciente que hicimos, por ejemplo, el viernes pasado, pues se le hizo su tensado vaginal, se le hizo su relleno de labios mayores y la señora se fue, se levantó de allí, se fue y se fue al gimnasio al día siguiente. Vamos a ver, claro, que esto no tiene recuperación ni tiene nada, es que es así, ¿no? Y el lunes está más que perfecta, ¿no? Claro. Esa es la idea. Claro, es la utilización del láser que digamos que es prácticamente imperceptible lo que ocurre allí. No hay una acción directa quirúrgica, sino que es simple y llanamente la aplicación de la tecnología. Claro, el láser ahora hay que saber aplicarlo. Hombre, claro, hay que saber darle al botón que hay que darle, evidentemente, ¿no? Y la indicación es muy importante, y sobre todo quitar a aquellos pacientes que sabemos que no van a quedar bien porque pues tienen determinadas cosas que hacen que no van a quedar bien. Entonces esto requiere antes una consulta informativa, requiere ver qué problema hay, requiere ver si el paciente cumple los requerimientos necesarios para que esto sea un éxito, ¿no? Claro, muy bien. Vamos a ver unas propiedades de tantos y tantos elementos que manejamos en la salud. Hoy vamos a ver qué propiedades tienen los arándanos, Fernando. Y después vamos a introducirnos en otro tema donde también el láser es, digamos, la estrella y el único procedimiento efectivo para la patología que vamos a ver a continuación, después de saber qué propiedades tienen los arándanos. Dale ahí, León. Existen al menos 42 mecanismos diferentes para la prevención y el tratamiento del cáncer, y uno de ellos es la alimentación. Hoy hablamos del arándano porque este fruto rojo es ideal para la prevención del desarrollo de células tumorales cancerosas, además de mejorar los problemas de circulación, enfermedades cardíacas e infecciones urinarias. Además, posee propiedades antioxidantes. El arándano se puede consumir a diario como fruta, beber su zumo e incluso en el almuerzo a modo de ensalada. Contiene fibra, vitamina C, K, E, tiamina, riboflavina, que además de evitar la creación de tumores cancerígenos, previene enfermedades cardíacas, diabetes, problemas digestivos e infecciones en las vías urinarias. Ahí te gusta yo. Ahí estaba nuestro compañero Sergio Cobos, que es quien ha realizado ese estudio de las propiedades del arándano. Y ya decía el doctor Urdiales, para las infecciones, va muy bien. Las infecciones urinarias. Bueno, Maxi ha hecho una selección de imágenes espectaculares en el día de hoy, ¿a que sí, Fernando? Es tremendo, ¿no? Enhorabuena, fantástico. Ahí tenemos a María, Carmen... Ah, hombre, está Pablo ahí también. Todos estos son figuras en lo suyo, son figuras. Sí, ahí está, míralo, mira qué guapa. Ahí está, ahí tenemos al equipo, pedazo de equipo, figuras. Bueno, vamos a cambiar de tema terapéutico, pero no del método, porque seguimos con el láser. Y ahora vamos a tratar de explicaros que las patologías que vamos a ver ahora podrían tratarse de otra manera, por ejemplo, con intervención quirúrgica, pero no es la aplicación. Hay que tener claro que en lo que vamos a ver ahora, el láser es lo efectivo y lo último. Y no confundirse, porque no es necesaria la aplicación de otras técnicas, que esta es la efectiva. Ese punto es importante aclararlo, Fernando.
Claro, hoy en día en medicina hay cosa que se llama medicina basada en la evidencia, hay una serie de guías de práctica clínica en donde es un consenso a nivel mundial de diversos especialistas en donde dicen esta patología consiste en esto y se trata con esto. Bueno, pues estas patologías que vamos a ver, que son lesiones vasculares. Lesiones vasculares. La indicación fundamental es los láseres, no un láser, los láseres. Los ¿no? láseres, los porque láseres. son distintos tipos de láser. Claro, la gente muchas veces confunde las lesiones vasculares solamente con las varices. Las varices son lesiones vasculares, de venas, ¿no? Pero que eso es una parte de las lesiones vasculares. Hay muchos pacientes que nos vienen con lo que la gente entiende como manchas de color rojo, que son angiomas, manchas de color rojo con volumen, que son angiomas de diverso tipo, pueden o plano, estar en cualquier o voluminoso, parte, ¿no? en cualquier parte del organismo, en los dedos, por ejemplo, en los labios, por ejemplo, los labios de la boca, por ejemplo, los labios de mayores también. Hay pequeñas capilares en la cara que se tratan ya con láser, por ejemplo. Hay lagos venosos en distintas localizaciones. Entonces son, digamos, distintos tipos de lesiones vasculares que hoy en día el láser es el gold estándar, es decir, es lo indicado en esos casos. Por ejemplo, hay muchos angiomas que nosotros tratamos en niños. ¿Qué es un angioma? Un angioma es un pequeño tumor, como un acúmulo de vasos, debajo de la piel. Y se pone Ese como acúmulo de rojito, vasos, ¿no? Puede ser plano, en cuyo caso es de color rojo violáceo. Estamos viendo varices y ahora estamos haciendo esclerosis de varices ahí. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa distinta. Eso es otra cosa. Hay angiomas que tienen, se llama angioma fresa, que son angiomas que tienen como un pequeño promontorio, como si fuera un pequeño nódulo, que es muy frecuente en niños, ¿no? Angiomas. Hasta Lo ahora vamos a buscar. el tratamiento de los angiomas, habíamos traído unas imágenes nosotros precisamente de PowerPoint, de antes y después, para que vierais Vamos a ver un poco esas imágenes, sí. cómo son. Bueno, pues eso antes era del punto de vista quirúrgico, había que hacer una excisión quirúrgica muy agresiva, con una cicatriz posterior muy fea, y hoy en día pues eso se trata con láseres. En un par de sesiones o en 3 quitamos los angiomas fresas en los niños, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿no? que antes había que utilizar el bisturí. Antes había que cortar ese trozo de piel. Ahí, por ejemplo, tenemos un angioma plano, ¿Sí? Eso es un angioma plano, que grande, también ¿no? se llama mancha en vino-oporto. Lo podemos ver aquí, sí, y lo vamos esto es un señalando, angioma plano, pero es muy que también amplio, se llama mancha en vino-oporto, que es una lesión grande, en donde hay una gran cantidad de vasos. Bueno, pues esto es después de 3 sesiones, ¿no?, de tratamiento ¡Qué con láser. barbaridad! O sea, estamos hablando del claro, párpado. de toda la zona del párpado, por ejemplo. Esto es un angioma plano. Entonces, imaginaros, por ejemplo, son vasitos sanguíneos que están son vasitos sanguíneos entrelazados, que es una malformación vascular. Bueno, pues esto, la única forma de tratarlo antes era pues quemarlo externamente o quitar esa loncha de piel y hacer ahí una cicatriz importante, y ahora sin anestesia, porque los láseres tienen sistemas de anestesia que son de frío, con muy pocas sesiones conseguimos esos resultados. Esto es un angioma plano que nosotros llamamos mancha en vino-oporto. Una mancha en vino-oporto es como si fuera una mancha de vino, ¿no?, en toda esta zona, y entonces esto se trata también con láser, y ahí tenemos un estadio intermedio, y si me pasas a la próxima, pues vemos la siguiente, pues vemos que ha desaparecido completamente. Ahí todavía quedan algunos restos, pero en la siguiente foto vemos que ha desaparecido, si es que se puede ver. Pero prácticamente imperceptible. Prácticamente, pero es que esto se consigue hoy con láseres en muy pocas sesiones, con láseres vasculares, o sea, hay que tener una plataforma de láseres vasculares para esto. Los láseres, como hemos explicado en otras ocasiones, trabajan con unas longitudes de onda, que son unas frecuencias que hacen que precisamente sean específicas. Tenemos angiomas nodulares en el labio, el angioma que habíamos visto antes era un nodular. Esto es como una pelotita de sangre, de vasos, que antes había que cortar y coser, y ahora se trata precisamente con láser y se elimina sin ningún tipo de resto. Fernando, aquí tienes otro angioma nodular, por ejemplo, que había que hacer una cuña en el labio para quitar eso con la cicatriz. ¿Esto sale en cualquier momento de la vida? Y esto es una cosa que puede salir en cualquier momento de la vida, o es la típica lunarcito de color rojo que muchos pacientes tienen, que se manipulan y que luego crece. Bueno, pues esto hay que quitarlo, y el resultado cosmético es perfecto, porque no hay puntos ni hay absolutamente nada. Bueno, ahora le voy a hacer a María le voy a poner un problema. María está detrás de la cámara que nos está enfocando ahora. Ahí está, esta cámara, ahí está María. María, acércate hasta... No, no puedes acercarme. No, tú no. Digo la cámara. Echa la cámara para acá. Aquí. Apunta aquí. Apunta ahí. Ahí, aquí. ¿Está apuntado? Vale.
Aquí había un nódulo como ese de Bueno, nacimiento. Pero eso era un nebus. Era eso un es nebus, distinto. sí. Pero era así, era así Claro. de grande. Sí, más grande que eso. Sí. Un lunar espectacular que yo tenía aquí. Sí, Y que fue creciendo, como uno ya se hace mayorcito, pues eso crece. sí, Y ya se queda como una excrescencia que parece una verruga, sí. con lo cual ya es feo. Al principio adornaba. Esto es un nebus. Esto es una pequeña telangiectasia que nosotros llamamos nebus aracnoideo. Nebus aracnoideo es porque tiene un núcleo central y una serie de patitas, que Como parece una arañas. araña. Entonces esto se trata con un disparo de láser, ¿eh? Un disparo solo. Y desaparece. Y el resultado es perfecto, sí. Bueno, No hay que- termino la historia. Entonces aquello creció mucho. La verdad es que la gente me identificaba por el lunar. Mucha gente cuando me veía por la calle y tal, se fijaba, este es de la tele y tal. Y ya cuando me veía el lunar, decía, ese es el de la tele, porque lleva el lunar. Pero creció y se puso horroroso, ¿eh? Y entonces eso antiguamente había que cortarlo, ¿no? Cortarlo y coserlo. Y coserlo. Pues un día el doctor Urdiales me dijo, oye, eso hay que quitarlo ya. Digo, sí, pero es que esto de cortar, ¿cómo cortar? Total, que me sentó allí en la consulta y no sé, me senté, espera, te voy a poner una cremita. Me pone una cremita, me acerca el láser, que fueron 2 disparos, 2, 3. Sí, se quitó en 4 disparos, nada. Bueno, Láser 2 nervio. minutos y Nervio. desapareció. Sí, además. 2 minutos desapareció. Claro, Alucinante, ¿eh? Es Claro. como magia. claro. ¿Sí? claro. Y ahora ya prácticamente no se Aquí nota hay, nada. por ejemplo, esto es un pequeño angioma, fresa, pequeño, con volumen, Sí. tratado con 2 sesiones, resultado perfecto. La verdad es que... ¿eh? Ojo Nota con esto. Absolutamente nada. El mensaje, Fernando, yo creo. Muy importante. Indicación, o sea, la indicación de este tipo de lesiones es una indicación láser. Y esto hay que hacerlo con láseres vasculares. Ajá. Aquí tienes, por ejemplo, una cuperosis, en un paciente que tiene muchos vasos. ¿La cuperosis qué es? Cuperosis es un trastorno de la piel en donde por una serie de circunstancias aparecen una gran cantidad de vasos entrelazados. Son esas caras rojas con muchos vasitos. Pues eso se trata de esa forma que veis ahí, ¿no? Qué maravilla. Se trata con otro tipo de láser distinto. Es que láseres vasculares, digamos, hablamos de las longitudes de onda, que son características electrónicas de los láseres. No todos los láseres vasculares son iguales. Unos sirven para lesiones más rojas, otros para lesiones más azules, y eso son distintas longitudes de onda. Hoy en día se trabajan con 532, 585 y 1064 en láseres vasculares, y Ruby también 6094. Entonces tienes que tener toda la artillería para en un mismo paciente poder utilizar distintos tipos de láseres dependiendo de los distintos tipos de lesiones vasculares que ese paciente tenga. Bueno, pues yo creo que el recorrido es espectacular, ¿eh? Espectacular, magnífico. Vamos a subirnos aquí arriba para despedirnos, Fernando. Hoy nos vamos a despedir de pie. Muy Y bien. nos vamos a despedir de pie porque merece la pena, sin duda, volver a recordar que el doctor Fernando Urdiales, líder absoluto en el conocimiento de la aplicación del láser, de la medicina estética, en fin, lo que tantos y tantos años hemos venido aquí contando, hoy ha sido elegido como uno de los 50 mejores médicos de España en su especialidad. Un logro absoluto. Enhorabuena, Fernando, de verdad. Muchas De gracias, corazón. muchas gracias al programa y al apoyo que siempre nos habéis dado. Absolutamente y bueno, merecido. seguir explicando cosas para que la gente entienda sobre todo las indicaciones y las novedades que siempre aportas en tu programa. Muchas gracias. Nos vamos, que nos vamos fuera de tiempo. ¿Dónde estoy? Allí, allí. Adiós, familia, que lo paséis muy bien. Gracias a todo este equipazo y hasta la semana que viene. Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad.